Ya comienza Nuestros Temas por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la edición de hoy, lunes 12 de mayo, de Nuestros Temas. Carlos, muy buenas tardes. Hola Susana, buenas tardes a la audiencia de Sama, de la gente también que nos escucha por Radio Universidad a través del 33.1 y saliendo también por IO Total en el canal 18. Un nuevo programa de Nuestros Temas, con temas de actualidad, porque la semana pasada, nuestro país tuvo muchísimos acontecimientos nacionales e internacionales, pasó de todo. Y en el medio pasó que fue rechazado el famoso proyecto de Ficha Limpia. Ficha Limpia, sí. Y es muy raro porque, a ver, por ahí uno mide en los tiempos que dura una noticia en las portadas de los diarios o en los noticieros y más o menos 2 días, 3 días se cayó. Pero es como que a Ficha Limpia se le va alargando la vida, ¿no? Se le va alargando porque tiene repercusiones, porque es algo que ya le vamos a preguntar a nuestros invitados. Primero, ¿qué es Ficha Limpia? Para recorrer un poquito para de qué se definirlo, trata. sí. ¿Por qué algunas provincias y otras no? ¿Por qué a veces puede convenir, a veces no? ¿Y por qué los rechazó el Senado? Exactamente, los presentamos. ¿Y qué pasa con la figura presidencial? Que también tiene amplia participación, parece, en este tipo de temática. Bueno, a eso me refería cuando decía que se le va ampliando la... Se va ampliando, va teniendo ecos. Bueno, presentamos a nuestros invitados. Bueno. Vamos a empezar por la dama presente, Graciela Ceba, diputada provincial. Muchas gracias, Graciela, por estar aquí. Gracias por la invitación, muy amable. Bueno, también nos acompaña el politólogo Oscar Rivero, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y un asiduo colaborador de Sama y en general de los medios de la universidad. Buenas tardes, gracias por venir. Y muchas gracias por invitarme. Vamos a presentar a Emiliano Prado, él es abogado. A él lo estamos conociendo, pero Emiliano, acá el que viene se queda. Así que de aquí en adelante te seguiremos consultando para otros temas que tengan que ver Carlos, con tu especialidad, obviamente. Sin duda. Bueno, a ver, empecemos por el concepto de ficha limpia. Graciela, ¿querés empezar vos? Bueno, en realidad, concepto de ficha limpia. La verdad que ustedes lo han dicho, es un tema instalado por los discursos de la no política, por los discursos que tienen que ver con esta cosa de empezar a crear o a presentar proyectos de una legislación que creo que tenía un traje a medida. Ustedes saben, voy a contar un poquito la historia. Ustedes saben que en el 2022 la provincia tuvo, y en realidad hay una ley de ficha limpia. Quien les habla, yo pertenecía al bloque Lealtad en ese momento y nos habíamos separado del bloque PJ y obviamente votamos y trabajamos todo el proyecto y lo votamos en contra por entender que Ficha Limpia era en realidad criminalizar la política. Era en realidad hacer una legislación para que eran como parches, ¿no? Porque nunca se pudo discutir una ley de ética pública, porque nunca se pudo discutir o hablar o incorporar al Código Electoral, porque nunca se tuvo en cuenta lo que establecía el Código Penal e inclusive lo que establece la ley de partidos políticos, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Por tanto, mi voto fue negativo en ese momento. Obviamente la provincia tiene una ley y obviamente los medios también hablaron y dijeron que habían legisladores que votábamos contra la corrupción. Entonces son todas cuestiones que tienen que ver con la mala información, con la construcción de un relato. Fíjense lo que ha pasado con Ficha Limpia en el Senado, ¿no? En un año electoral, donde no ha habido
una discusión seria respecto de qué queremos hacer o qué queremos demostrar con Ficha Limpia. Y aparece como que la balanza está inclinada para un solo lado, porque hablamos de una sola candidata que es la principal referente de la oposición, y no hablamos de todas las causas de corrupción o de aquellas causas que pueden llegar a ser enriquecimientos ilícitos hacia algún funcionario público. Entonces, en esto creo que el efecto que ha causado en la ciudadanía, sin poder informar, sin poder decir qué es proscribir, sin poder decir qué implicaba la ficha limpia, qué término y por qué se discutía en un año electoral. Claro. Esto es lo que me parece que hay que hacer entender, reflexionar y darle conocimiento a la ciudadanía. Porque vos hoy le preguntás a la ciudadanía, a nuestro pueblo, qué es ficha limpia, y la verdad que no entienden absolutamente nada, y si no, bueno, está aquello que ustedes no quieren en realidad tener medidas contra la corrupción, o siempre son los mismos, o son los ladrones, y estos son los discursos de la no política, ¿no? A mí me da la sensación que por ahí el nombre es un poco desafortunado, ¿no? Porque lo contrario a ser limpio es ser sucio, y entonces es como que... es judicializar la política, es criminalizar la política, entonces no hay un debate serio, ¿no? No hay un debate serio. Oscar, ¿qué mirada tenés sobre el tema de ficha limpia? ¿Te parece que es un requerimiento de la sociedad? ¿Te parece que es algo solo de la política? ¿Hace falta tener ficha limpia para hacer política? Bueno, en primer lugar, esta es una idea que nace en Brasil, nace durante la década de los 90, particularmente, que fue el auge del neoliberalismo en toda América Latina. Particularmente desde el año 1997 se eleva este proyecto al Congreso de Brasil durante el gobierno de quien fue el autor de un plan de estabilización en Brasil, colega nuestro, sociólogo, economista y politólogo, que era, se me fue el nombre ahora, el Cardoso, el importante expresidente Cardoso en Brasil, que era un representante de la derecha brasilera, no de la izquierda. Por lo tanto, el proyecto vino del lado del progresismo, digamos, que ante el embate que había de privatizaciones, etcétera, ya en Brasil se gestó un nido de corrupción que después va a terminar con Odebrecht, etcétera, como todos conocemos. El caso de Odebrecht, que invadió también la problemática nacional e involucró a Macri, nada menos, a la empresa particularmente de Macri. Por lo tanto, la corrupción existe. La política, por alguna razón, en algún momento, acomete errores administrativos o avasalla determinados procedimientos administrativos y incurre en una acción que es cuestionable desde el punto de vista legal, que también es muy rígido allí de distinguir cuándo efectivamente es un acto deliberado de corrupción y cuándo no, y es un acto de ineficiencia de la gestión pública, digamos. Pero bueno, ese es uno de los precios que se paga cuando se gobierna. Y luego la retoma la oposición, digamos, a Lula en el año 2010 y se toma ese proyecto que había sido rechazado en el año 1997. Y tienen eco porque es aprobada esa ley y en el marco de la cual después le inhiben la posibilidad a Lula de ser candidato a presidente. Ustedes recuerdan en esa batalla muy fuerte entre la derecha brasilera y la izquierda lulista, digamos, terminó víctima de ese embate Lula. En la Argentina aparece en el 2012, durante el gobierno kirchnerista, el proyecto y es rechazado por el Senado de la Nación, casi igual que ahora. Creo que fue 35, 36, 35, una cosa así,
cuando el proyecto para que sea aprobado necesita una mayoría especial que son no menos de 37 votos. Y en el caso de después ya en el año 2018, una ONG que se conforma, digamos, en parte por personas que eran independientes, digamos, incluso una periodista conocida de TN, promueven a través de una ONG que se retome con 400.000 firmas el tratamiento del proyecto. Se retoma el tratamiento del proyecto y, bueno, ha sido de nuevo rechazado por el Senado ayer. Yo creo que están las dos cosas. Creo que hay hechos objetivos que provocan que determinados sectores adopten una determinada iniciativa y hechos, digamos, subjetivos, que serían de interés particular de los actores que están en la competencia por el poder, de aplicar esa norma concretamente con nombre y apellido en contra de alguien. En el caso de Argentina es evidente que está formulado en contra de Cristina Fernández, por cuanto que tenía una causa judicial que fue en primera instancia, tuvo una sentencia condenatoria, y luego saltaron a una segunda instancia que también ha sido confirmada, pero falta la tercera instancia en la Corte. Como la Corte puede tratar el tema en algún momento que no sea este año electoral, eso, digamos, posibilita que ella pudiera ser candidata a algo, digamos, en este caso a diputada o a senadora nacional en Provincia de Buenos Aires. Entonces, para evitar que lo sea, se acelera el trámite de ficha limpia, que significa concretamente que no puede ser candidato a alguien que tiene una condena firme en segunda instancia. Lo cual también es problemático, porque si alguien tiene todavía una instancia más para ser, digamos, una defensa defendida y eventualmente declarada inocente, ¿por qué se la va a condenar con antelación, digamos? Y ahí hay una brecha que ni siquiera la propia oposición lo ha podido resolver, porque de hecho dicen que incluso quienes se han opuesto en última instancia eran senadores que estaba previsto que votaran a favor, y ellos argumentan que ha sido un llamado de la presidencia de la Nación. Por lo tanto, sí creo yo que tiene que haber una legislación, de hecho la hay, lo que pasa es que está como repartida, como bien decía la licenciada, está repartida entre la ley de partidos políticos, el código electoral, el código penal, y da la idea como que no existe esa sanción. Y si hay eso, si efectivamente hubiera un acto que efectivamente ameritara que se aplicara la ley, digamos. Bueno, esa es la pregunta justamente para Emiliano, porque él es abogado, desde lo legal, desde lo jurídico. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, ¿hacía falta ficha limpia? ¿No hace, con las leyes que había, alcanza o no? Bien, mi mirada desde el punto de vista estrictamente jurídico, creo que el proyecto de ley de ficha limpia tiene algunos aciertos y algunos desaciertos, o algunas cuestiones positivas y algunas cuestiones negativas. Leyendo estrictamente el proyecto, modificaba la ley de partidos políticos, ¿sí? Y dejaba con precisión, por así decir, que cualquier persona que haya sido condenada, como dice acá el colega, en segunda instancia, o sea, con una sentencia firme en segunda instancia, por algún delito doloso contra la administración pública, cual pueden ser cohecho, dádivas, malversación de fondos, tráfico de influencias, cualquier delito que implicara el enriquecimiento a costa de la administración pública, no iba a poder postularse, ¿sí? En una próxima elección, siempre y cuando esa sentencia haya sido anterior a la fecha, ¿no?, que tenía hasta para presentar, por ejemplo, para una próxima elección. Uno de los desaciertos que yo le vi al proyecto es que dejaba un apartado cualquier otro delito que implicara el enriquecimiento a costa de la administración pública. Desde el punto de vista penal siempre se usa lo que es la tipificación de los actos, es decir, bien a precisión, porque a futuro puede dar a entender
o a ampliar, a juzgar por la Cámara Electoral a otras personas que capaz que no estén en uno de estos delitos específicos, pero puede dar una interpretación que incluya algún posible candidato. Claro. Ese era uno de los desaciertos que yo le veía. Lo bueno del proyecto, o lo innovador, porque como dicen acá, estas leyes estaban repartidas, o si las juntábamos, o si las interpretábamos, podríamos llegar capaz que a un mismo resultado. Lo bueno que tenía el proyecto era justamente un registro que tenía que tener la Cámara Electoral de ficha limpia, o sea, de aquellas condenas que haya contra la administración pública, tenía que registrarlas, cosa de que si hay algún candidato de cualquier lugar del país que se fuera a postular a una elección nacional, y si estuviera incluido en esa ficha limpia, no podía presentarse. Bueno, ¿cuál es mi visión jurídica? A ver, acá tengo una pequeña disidencia con el colega de que hablar de la tercera instancia. En realidad, nosotros por la Convención Americana de Derechos Humanos, que nosotros hemos ratificado, que es el Pacto de San José de Costa Rica, garantizamos el doble confronte. No hay obligación para el país de un triple confronte. O sea, un doble confronte sería primera instancia, revisión por segunda instancia, que eso es lo que se conoce como Cámara de Apelaciones, ¿sí? Es más, la Corte Suprema de Justicia no se puede considerar una tercera instancia, ni mucho menos la Corte Interamericana una cuarta instancia, sino que son recursos específicos para ciertos casos donde se puede violar el orden constitucionalidad, donde se puede violar la jerarquía normativa de nuestro país. Entonces, ¿qué llevaría a esto? Que como la Corte, ¿qué pasa? La Corte solamente toma y trata algunos casos y lo trata con mucha paciencia, con mucha demora, y en algunos casos sí, otros casos no, otros los rechaza. El admitir que siempre hay una tercera instancia, por así decir, entre comillas, podría pasar lo que ya ha pasado siempre, que llegan a la Corte y se quedan ahí paralizadas. Entonces, el acierto para mí de decir hasta la segunda instancia firme, yo lo considero que estaba bien. El problema de todo esto, para mí, es el momento en que se hace. Esto es como si estamos por jugar la final de la Copa del Mundo y de repente quiero meter una regla para que no juegue el mejor jugador del otro equipo. Claro. Ese es creo que el desacierto del proyecto o del momento en que se ha tratado, que lo hace ver como que hay solamente intereses políticos detrás, que los hay en realidad. No se está pensando, creo que en la sociedad o en el futuro, sino se está pensando en las próximas elecciones y en la posibilidad de mantener capaz que estos 3/3, entonces de pegarle a uno de los candidatos más fuertes del Partido Peronista. Y bueno, creo que ese es el error desde el punto de vista, y que ya no es jurídico, sino el error político que hay, que es el momento en que se está tratando y para qué se está tratando. Hubo un papel fundamental de dos senadores, un senador y una senadora de Misiones. Los diarios decían que habían llamados del presidente a la máxima figura ahí en Misiones. ¿Qué lectura política haces? Creo que hay, si el director tiene a mano, tapas de diarios está que la podemos... portada del diario, que sí. Los diarios más importantes del país hablaban de que han habido llamados, a pesar de que hoy estábamos viendo que el presidente le pasaba el teléfono a una periodista y le decía, mirá si tengo llamadas ahí, o sea que está el tema en medio de la picota. Y hay otra portada de diario del otro día, en la cual el diario de mayor circulación, si queremos, del país, que no podemos decir que está precisamente del lado de Cristina, titulaba su portada con esto que ustedes decían, ¿no? O sea, zafó Cristina, decía. Bueno, como reconociendo la intencionalidad. A esto hacía referencia yo cuando en realidad tenía nombre y apellido, ¿no? Claro. ¿Qué es esto? O sea, no se hablaba de los actos de corrupción, no se hablaba del enriquecimiento ilícito de los políticos, no. Se hablaba de un nombre y se habló previo al tratamiento y posterior, cuando la sorpresa inclusive de algunos colegas de ustedes, se mostró en la televisión. Exactamente. Bueno, y entonces, fíjate vos que el proyecto también incluía hasta una fecha determinada. O sea, no se incluía la estafa de criptomonedas. Entonces, bueno, creo que tiene que ver con una cuestión política, vuelvo a insistir, por proscribir a la principal referente de la oposición. Esto no aleja de lo que pasó y lo ha contado con mucho detalle, con mucha precisión Oscar, respecto de lo que le pasó a Lula y bueno, respecto de cómo actúa
y voy a utilizar una frase muy escuchada, de cómo se construye el relato, ¿no? Y no solamente que se construye el relato, sino cómo en realidad surte el efecto en la ciudadanía. Porque no estamos preocupados en qué es lo que está... a ver, si tenemos una buena educación, si tenemos salud, cómo están las políticas a nivel de políticas sociales, digo, cómo está hoy la población, sino el efecto mediático para decir la política o un sector de la política apoya la corrupción. Y ese sector de la política es el peronismo. O sea, claro, proscriben a una sola referente, pero es como que cae, ¿no? Sí, a sí. todo el partido político. Y entonces no solamente estamos lesionando a una parte, a la oposición, estamos lesionando la democracia. Creo que en definitiva es esto, ¿no? Tanto que nos ha costado la democracia, tanto que nos ha costado vida la democracia, hacemos estos juegos de la política donde vale todo. Esto, por ejemplo, ficha limpia, donde no ha sido aclarado nada. Fíjense que también, así como se dicen que hay un pacto entre Rovira y Milei, también se dice que paran ficha limpia porque estaba citada la hermana del presidente al Senado. Declara. Entonces son todos estos juegos que hacen que solamente se destruya nuestro sistema, el sistema creo que más representativo que tiene la ciudadanía, que es para elegir a sus representantes, que es la democracia. ¿Y se puede legislar la ética? A Oscar y a Emiliano les pregunto que... Bueno, sí, este tema es un disparador para Emma, me ha dado hasta incluso una idea de hacer un proyecto de investigación. En serio, porque estamos ahora convocados a la presentación. A lo largo de la historia del pensamiento político, la política se ha entendido como una ciencia moral. Es decir, que cuando hablamos de política, estamos hablando de lo que está bien y de lo que está mal. Exacto. ¿Ok? Porque históricamente cualquier sociedad tiene que tener unas medidas de lo bueno y unas medidas de lo malo. Y ahí la política con el derecho van absolutamente de la mano, porque por eso nosotros cuando estudiábamos política estudiábamos mucho derecho y los abogados estudian mucha política, porque van de la mano. Tanto uno como lo otro, porque el objeto del derecho, para poder reglar correctamente, etcétera, es un valor que es el valor de la justicia, que es el valor de un bien colectivo, digamos. Es una medida de lo bueno, por decirlo así, porque estamos hablando de lo bueno entendido comunitariamente, no de lo bueno de nuestras vidas individuales privadas, sino de lo bueno común, que es el bien común, digamos. Claro. ¿Bien? Ahora que justamente se hablaba en este momento en que se ha designado al Papa León XIV con ese nombre, y se hablaba de León XIII, que fue el que sancionó esa encíclica de la Rerum Novarum, el eje es la justicia social, el eje es el bien común, justicia social, bien común, bien, lo bueno común, es lo mismo. Entonces, entiendo yo que sí, que hay que discutir esta temática, porque el error político es un error moral también, que acometen los dirigentes, ya sea avasallando la libertad de las personas, o ya sea apropiándose de los bienes que son comunes a todos en interés propio. Por eso Aristóteles decía que la degeneración de la democracia era, digamos, la demagogia entendida en el sentido de la violación de lo bueno, y lo mismo la tiranía, que era la violación de la monarquía, y la oligarquía, que era la violación de la aristocracia. O sea que a la larga no es tan complejo el asunto. El problema es que esta sociedad tenga la capacidad de prescindir de batallas coyunturales y ocuparse del bien común de la sociedad argentina. Y yo creo que legislativamente no era necesaria la ficha limpia, porque están estos otros ordenamientos que ya son claros en sí mismos.
Pero si hay una propuesta de sistematizar, de enriquecer la normativa, y debería salir por un consenso de todas las fuerzas políticas, en un contexto, como él dice, independiente, de una coyuntura electoral, y sin una clara inclinación en perjuicio de una persona, más allá de que esa persona, cualquiera que opine, pueda estar o no de acuerdo. Nadie puede ser víctima de una persecución de todo el sistema público, digamos, porque eso es antirrepublicano también y antijurídico. Doctor, ¿se puede volver a Sí, presentar, digamos, qué tiempo tiene que transcurrir? Y por lo menos un año, pero yo creo que al menos desde la fuerza política que fue impulsada, no creo que vayan a insistir al menos en la misma redacción o con la misma fórmula. Ya tiene 2 derrotas. Sí, ya van 2 veces que el proyecto se cae. Qué difícil legislar sobre la ética, qué difícil ponerlo en palabras, porque aparte, si bien las palabras quedan ahí, la interpretación de esas palabras va cambiando, el alcance de esas palabras puede ir cambiando en la medida que van pasando el tiempo. Hoy lo que capaz que para un partido político ficha limpia no le servía electoralmente, capaz que el día de mañana sí les pueda servir. Claro. Entonces, por eso yo digo que capaz que en un contexto independiente, siguiendo ahí lo que decía Oscar, legislarlo, sistematizarlo, armarlo bien, que hayan reglas claras. A mí desde la abogacía me gustan mucho las reglas claras y precisas y simples, que lo entienda toda la población. Que no ha sido este el caso. Que no ha sido el caso, sí, eso es verdad. Por eso también no sé si apoya o no toda la sociedad, porque es difícil que la sociedad pueda comprender a veces la complejidad de estos temas. Entonces, creo que es difícil legislar sobre la ética, pero sí se pueden dejar reglas precisas, claras, orgánicas, sistematizadas, que cualquiera pueda conocer. Y además debería ser por consenso, porque como digo, a los partidos políticos hoy puede que uno no les sirva, el día de mañana puede que sí, y no hay que mirarlo desde si le sirve a ellos, en realidad si le sirve a nuestro El bien país, común del que hablaba Oscar. Sistema, claro. Bueno, Muy bien. la verdad que esta conversación da para seguir, ¿no? Podría Porque seguir. tiene como Estamos en muchas tiempo. aristas. ¿Estamos en tiempo? Uy, sí. Bueno. Así que, bueno, seguramente habrá una segunda ocasión. Y seguramente yo creo que da para conversarlo mucho más y ojalá esta misma conversación se dé en otros sectores, ¿no? O sea, que los jóvenes, que en los partidos, en la Junta, en las unidades básicas, entonces se empiece a hablar de la ética política, que no es algo pasado de moda, sino más vigente ahora que nunca. Totalmente. Ojalá se dé. Bueno, muchas gracias, Emiliano. Gracias, Oscar. Graciela, gracias, Gracias. Emiliano. Nos estaremos reencontrando con nuestros temas la semana que La viene. semana ¿le que parece? viene, sí señor. Será hasta el próximo lunes, muchas gracias. En la que no entran solos.